Bienvenidos a Huertinga y a un nuevo video de trasplante de nuestras suculentas, que pareciera que no terminamos nunca con estos videos, ya que tenemos un montón todavía que trasplantar. Así que si les sigue gustando estos videos, dejen unos muy buenos likes, así seguimos haciéndolos. Y recuerden que los videos individuales donde hablamos de los cuidados y métodos de reproducción de estas suculentas, los voy a dejar los links abajo en la descripción de este video. Así que sin más, empecemos. Comenzamos con el Adrosmichus cooperi, que actualmente está en una maceta número 10 y yo la quiero trasplantar ya porque le han salido las varas florales y necesito que esté en una maceta más grande antes de que florezca, ya que después se va a debilitar bastante por la floración y no es conveniente en ese momento trasplantarla. De hecho tendría que haberlo hecho antes de que salgan las varas, pero bueno, salieron, así que vamos a aprovechar y trasplantarla rápido. Huertinga, esta suculenta parece un sapito. Si vos sos un sapito, decilo, no tengas vergüenza. Deja de plantar sapos, Huertinga. No, Carlitos, es una suculenta, no es un sapito, aunque sí es verdad que se parece bastante. Así que vamos a comenzar con el trasplante. Como siempre utilizamos nuestro ya conocido pote de helado, que en realidad nos va a servir para que quede ahí el sustrato viejo, que como siempre decimos se puede reutilizar, se extiende algunos días a sol directo, cosa que se le vaya a todos los bichitos y que no se humedezca, y luego nosotros lo mezclamos con sustrato nuevo. Y con la ayuda de un palito de madera lo que hay que hacer es ir despejando el sustrato de las paredes de la maceta. Luego aplicamos un poquito de presión para que afloje bien ese sustrato y de a poquito la vamos a ir sacando de la maceta. Siempre es recomendable al momento de trasplantar despejar un poco el sustrato de las raíces para ver que estén bien, que no haya ningún proceso de pudrición iniciado, que no veamos ninguna plaga, y si todo está bien, ahí sí vamos a seguir con el trasplante a pasarlo a una maceta más grande, que en este caso va a ser una maceta número 12. Por el tamaño que tienen las raíces. Y quiero aclarar que algunos cortan esas raíces que están más largas en relación al resto, que sí es una forma de fomentar que crezcan raíces nuevas, más fuertes, pero nosotros en realidad, o yo en lo personal, prefiero dejar las raíces como están e intervenir las raíces lo mínimo posible. Así que nunca me van a ver que esté cortando las raíces, prefiero que crezcan en definitiva lo más natural. Y como siempre controlen que los orificios de la maceta estén despejados, ya que es muy importante para cuando reguemos. Y como siempre aplicamos el papel periódico, que sea uno bien malo y bien poroso, o sea de diario, en el fondo de la maceta, que es para que al momento de regar pase el agua del riego, pero nos quede dentro lo que es el sustrato. Y así también vamos a aumentar la vida útil del mismo. Que acá, como ven, para el video de hoy preparamos sustrato completamente nuevo, que eso lo explicamos en otro video, que es uno de los primeros del canal, que si quieren pueden ir a verlo. Y la cuchara post-apocalíptica de siempre. Huertinga no te utiliza un kit de jardinería, pero que ni lo pongan de sponsor, así que como siempre con todo lo que tenemos a mano y en casa. Y luego en realidad hay que perfilar lo que es la suculenta en la maceta, en la posición deseada. Si están solos, o sea no cuentan con la ayuda de nadie, en este momento la señorita Huertinga está trabajando así que no me pudo ayudar, yo les recomiendo que en este tipo de suculentas con una mano sujeten por debajo la planta y con la otra vayan colocando el sustrato, y así se aseguran que las raíces van a estar lo más extendidas y cómodas dentro de la maceta al momento de colocar el sustrato. Y lo van completando a poco, hacen un poco de presión también para que tenga estabilidad la suculenta en lo que es el sustrato, y así con un poquito más de presión, un poco más de sustrato, nosotros lo dejamos, como siempre decimos, 1 centímetro por debajo del extremo superior de la maceta, pero es por un tema de clima nuestro del viento. Y así es como nos queda nuestra hermosa Adrosmichus cooperi, según Carlitos, la suculenta sapo, que seguramente en una semana o 2 ya va a florecer. Ahora, antes de continuar con el trasplante de la Crassula ovata Gollum y la Crassula arborescens, me pareció... Son todas iguales, Huertinga, no seas salame. No, justamente, Carlitos, son bastante distintas, y esta es la Crassula ovata, o sea, el árbol de jade,
que como ven tiene ciertas similitudes a la Crassula ovata Gollum, que de hecho están emparentadas, y a la Crassula arborescens también. Y esto, uno de los motivos principalmente es que son oriundas de la misma región, son de Sudáfrica las tres, y como ven la tonalidad respecto a la Crassula ovata Gollum es prácticamente la misma, y esos contornos violáceos que se los va a dar una mayor exposición solar son prácticamente iguales. Y ambas además son de porte arbustivo, y la diferencia principalmente es que la Crassula ovata Gollum saca hojas con forma tubular, pero de vez en cuando saca alguna que es chata y de hecho es muy parecida a la de la ovata. Y a veces también la Crassula ovata se confunde con la Crassula arborescens, y esto capaz es más que nada por la forma que tienen las hojas y los contornos con ese violáceo oscuro, pero lo que es el verde creo que se ve claramente que es mucho más claro, y el tamaño de las hojas de la Crassula arborescens son mucho más grandes. Dicho lo cual, y dejándoles la miniatura al video donde hablamos de los cuidados y reproducción de esta suculenta, vamos a seguir con su trasplante, que actualmente está en una maceta número 12 y la idea es pasarla a una maceta número 14. Y acá les tengo que confesar algo que fue un error mío de hace bastante tiempo. Y es que esta suculenta, cuando la compré, que habrá sido hace un año más o menos, no me acuerdo bien por qué no le cambié el sustrato del cual venía en el vivero donde la compré. Intenté hacer memoria al momento de grabar este video, pero la realidad es que no me acuerdo por qué no cambié ese sustrato. Siempre lo hago cuando compro una suculenta en un vivero, lo paso directamente al sustrato que hacemos nosotros porque sé que es malo por lo general, y de hecho acá eso es lo que nos ocurrió, que esa tierra en que venía estaba totalmente compactada y se nota que seguramente es pura tierra negra nada más, porque está durísima. Y yo lo que creo es que seguramente cuando la compré o no tenía algún componente del sustrato que hacemos y dije, bueno, la dejo así con el sustrato que está o la tierra que tiene y después la cambio. Y el problema es que nunca la cambié, y ahora me doy cuenta al hacer este video que está totalmente apelmazado, y esto que estoy pasando rápido, créanme que me llevó un montón de tiempo para tratar de sacarle lo más posible esa tierra tan dura y compactada, y también despejar las raíces porque quería aprovechar para ver cómo se encontraban. Que así es como están, en realidad no están mal, de hecho son raíces grandes, bastante gruesas, pero seguramente de haber estado en un sustrato con mejor drenaje y más nutrientes, serían unas raíces mucho más grandes. Y quería aclararlo y asumo la culpa, o sea, no sé, me olvidé. Ahora me da lástima, pero bueno, vamos a aprovechar y ahora sí va a tener el sustrato que hacemos, que tiene buen drenaje y buenos nutrientes. Y de hecho lo preparamos hoy, así que más fresquito no podría estar. Y como ya decíamos, papel periódico debajo, completamos con un poco de sustrato la maceta. La idea es ir viendo, colocando, probando a la suculenta dentro de la maceta con el sustrato, para ver que nos quede a la altura deseada. Esto es muy importante, para que no nos quede más abajo de lo que queremos o más arriba de lo que deseamos. Así que quizás en esa posición a nosotros nos va a venir bien. Esto lo voy a hacer un poco más rápido, no con la cuchara post-apocalíptica, ya que esta es más fácil. Al ser más grande ya queda más rígida, mejor perfilada en la maceta, y podemos aprovechar si estamos apurados y así a lo bruto vamos tirando sustrato. Pero no se olviden de ir haciendo presión, que eso es muy importante, porque si llegan a completar con sustrato y no hacen presión, lo más probable es que la primera ráfaga de viento o incluso al momento de regar se les va a hundir el sustrato y se va a ir para un costado la maceta, la planta. Así que siempre no se olviden de ir haciendo presión a medida que ponen sustrato, pero no muy fuerte. Y disculpen si ven todo medio desordenado con todo el sustrato por ahí en la mesada. Pero bueno, esto es así, hay que ensuciarse cuando se hace esto y así se disfruta más y después se limpia, no hay problema con eso. Y ahora sí nos quedó nuestra hermosa Crassula arborescens, ahora en esta maceta que va a tener mejor tamaño para que se desarrollen mejor las raíces y por fin con sustrato bueno que le permite ir creciendo mucho mejor. Así que bueno, vamos a seguir con la próxima, que es la Crassula ovata Gollum. Huertinga, esta suculenta le dicen orejitas de Shrek. Sí, ya sé, Carlitos, y también Crassula monstruosa. ¿Y sabías que también le dicen dedos de té? Sí, y también Crassula hobbit.
¿Y sabías que sos un salame, Huertinga? Sí, Carlitos, lo sé, pero bueno, hay que seguir haciendo el video. Así que bueno, tenemos nuestra crásula o bata Gollum, que está actualmente en una maceta número 14, bastante grande. Y aprovecho para mostrarle eso que dicen, que me consultan mucho, que cuando le sale una hoja chata, esto como que provocaría que dejen de salir hojas tubulares. Bueno, la realidad es que, como ven, tengo 4 o 5 hojas chatas y no han dejado de salir nunca las hojas tubulares, que de hecho tienen un montón, y nuevas que crecieron con posterioridad al crecimiento de las hojas chatas. Así que creo que eso me animaría a decir que es más bien o más un mito que algo que esté científicamente demostrado. No hay problema que crezcan hojas chatas, y tampoco veo la necesidad de sacarlas, porque no, por lo menos en nuestra experiencia, eso no ha provocado que dejen de salir hojas tubulares, como pueden ver. Dicho lo cual, vamos a seguir con el trasplante, que esta por suerte sí estaba en un sustrato que es el nuestro, que como van a ver va a salir muchísimo más fácil. Hay que, como siempre, despejar un poco con un palito de madera el sustrato de las paredes de la maceta, luego hacer un poquito de presión y solita va a salir con, entera, y hay que despejar un poquito ese sustrato. Pero por suerte este es mucho más sencillo de sacar, simplemente hay que hacer un poco de presión y despejar, se le puede dar algún golpecito si se quiere, pero con paciencia. Lo que me olvidé decir, siempre que hagan un trasplante tiene que ser sin exposición solar directa para que no se quemen las raíces, y además el sustrato tiene que estar lo más completamente seco posible para que la suculenta sufra un menor estrés y además sea más sencillo, y además que si está mojado o húmedo el sustrato, cuando estemos tratando de despejarlo justamente al sustrato de las raíces, es muy probable que terminamos rompiendo muchas de esas raíces. Esta es una hojita que se me desprendió en el proceso, eso no se hagan problema, la vamos a poner a reproducir, y eso no se preocupen, es muy común que cuando uno trasplanta alguna hojita se le desprende. Aunque depende más de la especie, hay unas que están más fuertemente unidas al tallo y otras que se desprenden con mucha facilidad. Pero eso no se preocupen, como les decía, simplemente la ponen a reproducir. Como ven, las raíces están bastante grandes y muy bonitas de hecho, así que decidimos a esta pasarla en realidad a una maceta número 17, que es grande, y esto también es porque es una suculenta de porte arbustivo. Como veían antes la crásula ovata, el árbol de jade, que también lo es, y miren cómo ha crecido, tienen estas suculentas la particularidad de que si uno le va dando más espacio en la maceta, la suculenta va a ir creciendo más. Y si uno no le da tanto espacio, no es que le va a pasar nada malo a la suculenta, sino que va a permanecer más o menos en ese tamaño. Pero yo quiero que crezca más, que sea una suculenta madre lo más gigante posible. Así que la vamos a pasar a esta, y no, aclaro, a una mucho más grande, justamente porque si no va a haber mucha superficie de sustrato que al regar o si llueve, las raíces de la suculenta no van a poder llegar, y eso sí puede generar un exceso de humedad en el fondo de la maceta, que por mejor drenaje que tenga el sustrato, si no llega y supongamos que llueve mucho o se la riega mucho, ahí puede generar un riesgo de pudrición. Por eso siempre es importante ir eligiendo macetas que sean un poco más grandes que el tamaño de las raíces, y después en todo caso se va a ir pasando a una mejor, o sea más grande. Y al hacerlo así también evitamos o disminuimos el riesgo de pudrición, que es en realidad el principal factor de, va a sonar trágico, pero de muerte o de pérdida de nuestras suculentas, ya que de la pudrición prácticamente no se puede volver, y siempre uno termina o cortando las partes sanas o sacando hojitas para salvarla. Y como vemos, de a poco vamos completando con sustrato, vamos haciendo presión, y la tenemos casi lista en nuestra nueva maceta para que crezca muchísimo más. Y viene bastante bien con esas hojitas tan particulares que le dan esta gran cantidad de apodos que tiene, que creo que es la suculenta que más burla le hacen con los apodos. O sea, orejitas de Shrek, creo que le decían trompita de Dumbo o de elefante, algo así. Pero bueno, la cosa es que nos quedó hermosa ahora en esta nueva maceta, con su renovación anual del sustrato,
que va a favorecer con este enriquecimiento de los nutrientes a que siga creciendo muchísimo más. Así que eso fue todo, espero que les haya gustado este video. Como siempre se agradecen los likes y si no están suscriptos no se olviden de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y les pido por favor que si les sigue interesando estos videos de trasplante, bueno, dejen muchos likes o dejen comentarios haciéndonoslo saber, porque nos quedan todavía muchas suculentas que trasplantar, de las cuales varias son muy grandes. Así que nos vemos en la próxima, chao.